¿Qué, Sí, Carlos. qué tanto bajaron el nivel académico esa área entre 1960 y el 2000? Porque Bueno, pues no es que lo hayan bajado propiamente. Desde 1928, el nivel académico que se procuró para todo el país fue el más bajo posible, ¿sí? Sobre todo en las escuelas públicas, tanto de primaria, secundaria, prepa y no se diga universidades. Pero las más descuidadas de modo intencional o de modo accidental, habría que ser un poco más fino en el análisis, pero el sureste es la zona más depauperada intelectualmente de todo el país. Y es disculpe, curioso porque hay naciones centroamericanas, como por ejemplo Honduras. Costa Rica. No, Costa Rica tiene un nivel académico envidiable. Sí, De hecho, eso lo sé. Costa Rica podría ser la Suiza del continente americano, latinoamericano, por su nivel académico, su cultura de paz. Es una nación que no tiene ejército, que tiene una policía sin armas, muy pacífica, y ahí, por fortuna, pues el narcotráfico no ha podido llegar. A diferencia de Honduras, que ya es una base del narcotráfico. Eso lo sé bien porque el problema principal de Honduras vino acá. Las empresas bananeras hicieron todo lo posible porque los dueños de las bananeras es la Rothschild. Las bananeras son de Monsieur Rothschild, de uno de Sí. los hombres más ricos del mundo, de los Y, ricos entre los ricos. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Que lo que sucedió fue que por venganza hacia lo que habían hecho de resistencia en Centroamérica, a Honduras le cayeron súper fuerte. A tal punto, pero el problema es que el país es tan pequeño que casi todos somos familia. Honduras, sí, claro. Entonces, lo que yo miro en el sureste, en el sureste, fue como un tipo de venganza por la colaboración que tuvo esa gente con Hernán Cortés. Es lo Mira. que yo pienso. Sí, porque en aquella época se llamaba las higüeras. Cuando Cortés llega a Centroamérica, hablaban de las higüeras, que era todo Centroamérica. Las Así higueras es. serían Honduras, Guatemala, El Salvador, lo que es ahora Costa Rica, etcétera, y tal vez hasta Panamá. ¿Sí? Y sí fueron muy colaboracionistas con el gran civilizador don Hernán Cortés. Y qué bueno, porque así pues se logró salvar mucho de la cultura católica e hispana en esas naciones. Y qué lástima que Honduras ahora esté tan atrapada por el narco, ¿no? Lo dudo. Claro que sí. Me asusta, me asusté. Es Sí. increíble. El nivel de esclavitud en el que tienen a toda Honduras, como acá todo el noroeste, ¿no? Sí, y ella es demasiado notorio. Sí. Sí, ya desde un cinismo como acá, ¿no? Ya nadie se cuida de nada, ya todo les vale gorro. A luz del día secuestran, tiran cadáveres, cabezas. Los narcos estuvieron dando 1,000 pesos por el voto de Morena en todos los estados del noroeste, desde la costa de Guerrero, pasando por Michoacán, algunas regiones de Jalisco, Sonora, Sinaloa y las Baja Californias. Es un litoral de más de 6,000 kilómetros de longitud y todo ese litoral pues es donde realmente el narco gobierna. ¿Sí? Y aparte otros estados del este como Tamaulipas, el mismo Tabasco, y hay muy pocos territorios de la nación mexicana que en estos momentos no estén en poder del narcotráfico. Podríamos hablar tal vez de Yucatán, desde luego de Querétaro y de Guanajuato, pero en Guanajuato la lucha es muy sangrienta y por eso hay tantos muertos, porque el cártel Jalisco de la nueva generación pues se quiere apoderar del centro de la República, aunque hasta ahorita no han podido. ¿No? Sí. Es verdaderamente catastrófico. Sí. Pues si quieren vamos comenzando con nuestra oración de siempre. Así, Juan Carlos, levantaste la mano. Sí, una pregunta, doctor. ¿Qué tanto, cómo fue la formación
podemos decir, política, conciencia ciudadana en el tiempo del virreinato a nuestros mestizos, criollos, a la gran pues, casta que se dio? ¿Había formación ciudadana? Mira, estrictamente formación ciudadana, no me atrevería a llamarla así. Lo que había era ética y civismo. Y la ética era católica. Entonces, en los colegios de niñas y de niños, porque hay que aclarar que en los 300 años de la, pues no de la colonia, del virreinato, está mal dicho colonia, ambos sexos, en todas las edades, tenían acceso a la ética cristiana en una formación muy seria. Entonces podríamos decir que, como lo expliqué yo en varias sesiones anteriores, que se llamó la espada y la cruz de la civilización. Sí. Pues, lo que hubo fue una civilización. Y obviamente el modelo de gobierno pues era un gobierno real, ¿no? Basado en el trono de España. Entonces no podríamos hablar de formación cívica ciudadana democrática porque eso ocurre hasta la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII. Y por fortuna, las ideas de la Revolución Francesa llegaron muy tarde a México. El cura Hidalgo trató de meterlas sin éxito. Por fortuna Hidalgo no tuvo éxito porque era un simple guerrillero malvado. Tenía de sacerdote lo que yo de físico nuclear. Era un hombre inteligente, erudito, pero trató de introducir las ideas de la Revolución Francesa, que son ideas masónicas. Entonces, no podemos hablar de una formación cívica en la época del virreinato, pero sí podemos hablar de una cultura civilizada basada en las ideas católicas, en la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que no había propiamente pobres, y que quien más se encargaba de los pobres era la Iglesia, pero no les daba. Fíjate, un dato muy interesante es que la Iglesia prestaba a los agricultores en doblones de oro. El doblón de oro, por X cantidad, era utilizado para la siembra, la cosecha, la distribución y el desarrollo de México. Y llegó a ser México la nación más civilizada y más avanzada en la época virreinal de todo el continente. Y tenía universidades a la par con Europa, como la Real y Pontificia Universidad de México, ¿no? Que hoy es un remedio, es una caricatura, la UNAM, en comparación a lo que esta universidad llegó a ser, con la fama que incluso llegó a tener en toda Europa. Y también la cultura se extendió muchísimo en el área de la medicina, de tal manera que los mejores hospitales, como ya lo he explicado en sesiones pasadas, los mejores hospitales y los mejores médicos residían en lo que ahora es México, Arizona, Texas, Nuevo México y pues todo el cuerno de lo que hoy es la nación mexicana. A tal grado que había un chiste europeo en aquella época que decía, ¿te quieres enfermar? En México te curan. Bueno, en la Nueva España, ¿no? Si te quieres morir bien atendido, vete a la Nueva España. Esa llegó a ser la fama que el barón von Humboldt se encargó de pues grabar, de desparramar por toda Europa, y esa magnífica fama pues la exterminó Benito Juárez. Podemos decir que con Juárez empieza la decadencia de México, si bien empieza un poco antes, de manera muy dramática, con el tema que acabo de dar hace unas cuantas semanas, que es la expulsión de los jesuitas, ¿no? Sí. Espero contestar tu pregunta. Sí, completando ahora, un poquito. La educación actual cívico-ciudadana yo la veo bajísima. Eso de que salga a votar la mitad de la población es un absurdo. Sí. Ahora salió un poquito más, el 52%. Pero eso quiere decir que sigue dominando pues un valemadrismo muy, muy notable, ¿no? Sí. ¿A qué voy con esto? Porque en clases en su momento se nos daba esta explicación de que no había visto en el tiempo virreinal, no se dio una formación y que se estaba pues con esta mentalidad
la frase, si nos tocaba un rey bueno, bendito Dios. Si nos tocaba un rey malo, sea por Dios. Y cuando se hace el trance al sistema pues democrático, que los que llevaron la batuta en esta organización se dieron cuenta de esta situación y no hicieron por formar a los ciudadanos tan solo de la noche a la mañana, ya somos democráticos, sin Por dar las decreto. bases, las Así no posibilidades. se hace la democracia. La democracia supone educación Ujú. para que el voto sea consciente y libre, Sí. no sea comprado como ahora, ¿no? O Ajá. amenazado, Sí. porque Entonces, sí, sí, esta explicación se nos daba como fruto, pues, de la poca cultura en este campo, porque desde sus inicios, que nuestro país inició bajo el régimen democrático, jamás se dio la tarea de formar a nuestras generaciones en sus responsabilidades al vivir bajo este régimen. Y para que mí esto, pues, se ha ido acrecentando. la responsabilidad comienza con Ujú. la expulsión de los jesuitas en 1750 y tantos, ¿sí? Ahí Ujú. empieza Sí. nuestra tragedia, Mm. porque esa expulsión nos dejó sin educación, ya en ningún Ujú. sentido. Y eso explicó las hordas de la revolución de Hidalgo, del cura Hidalgo, y explicó después las guerras de reforma, que hubiera México partido en dos, conservadores y liberales, y explicó Ujú. la chusma que nos invadió desde el norte, comenzando por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Pancho Villa. Bueno, fue algo verdaderamente terrible para el país, la Revolución Mexicana, ¿no? Y luego los que se quedaron en el poder, pues fueron los peores de los peores, pero fueron los masones de más alto poder y de más alto grado. Y obviamente hasta la fecha no ha habido una educación cívico-política haciendo consciente al pueblo de que el pueblo es el que manda. Por eso el presidente correctamente se llama mandatario. La gente común cree que el poder lo tiene el presidente, pues no, el poder lo tenemos el pueblo en realidad, y eso yo te aseguro que el 80 o 90% de la nación mexicana actual no tiene conciencia de eso. De hecho, en mi proyecto más importante está el sembrar de aquí a marzo o abril del año que entra, que viene la revocación de mandato, en sembrar fuertemente con mis compañeros de Viva Cristo Rey esa responsabilidad de echar a este tirano lo antes posible, ¿no? Cuando menos en la revocación de mandato. Y si no se puede, pues no volver a dejar que la izquierda gobierne en las próximas elecciones del 2024. Pero requiere un esfuerzo monumental. Sí, De esa sí. parte y de todos ustedes o de todos nosotros. Un esfuerzo heroico, constante, profundo y extendernos lo más posible, ¿no? Bien, Bueno, Doctor, muchas gracias. disculpe. Es que estoy escuchando y lo que usted dice de que tienen una labor titánica, el movimiento de Viva Cristo Rey, para poder concientizar a la gente, para ver si se puede sacar a estas personas en el 2024. Me gustaría, no sé, de cierto modo, tratar de ayudar aquí por mi zona. Yo tengo ¿Dónde es tu zona? Proyecto. Yo estoy entre Córdoba y Orizaba, es un pueblo que se llama Cuautlapan. Ajá. Está cerca de la zona de Zongolica, pero también yo soy de Tezonapa, y de Tezonapa está la Sierra de Veracruz, que colinda con Puebla y con Oaxaca. Ajá. Entonces, sé que me puedo mover en esos lugares, y ese siempre, desde hace algunos meses, ha sido mi inquietud de visitar a esas personas, porque para mí son las que están más desinformadas que las que vivimos en un pueblo o en una ciudad pequeña. Claro, claro. Entonces, no sé vaya, estoy para servirle. Si ustedes me dicen qué hacer en esta pues zona. ya pronto voy a empezar a dar a conocer mi plan. Bueno, nuestro plan. Somos fundadores de Viva Cristo Rey, somos 6, y vamos a empezar a darles a conocer qué podemos hacer para librarnos del comunismo. Sí. Porque y yo es la siempre he amenaza pensado real. trabajar. El comunismo, como en Venezuela y Cuba, Nicaragua,
posiblemente El Salvador, Argentina, desde luego, Chile se medio libró, Bolivia medio se libró, pero el comunismo avanza en nuestro continente a pasos agigantados y Y ahora, ahora Perú. desgraciadamente, lo ideológico con el apoyo de Joe Biden, el Y presidente. ahora Perú también. Y ahora Perú, ay, sí, acaba de ganar un izquierdoso de lo peor, la presidencia, ¿no? Entonces, sí, doctor, yo he tenido el plan ese, digamos, en mi capacidad, pero trabajar desde ya, o sea, no esperar un año, unos meses. No, yo pronto, creo que lo tenemos estarán, que hacer rápido. Sí. Pronto los vamos a estar informando de qué nos toca hacer. Ok. Y bueno, tengo amistades en la Sierra de Tezonapa y que ya he hablado con algunas, en caso de que yo me pueda quedar por allá, tengo el permiso de mi esposo y no le digo que estamos en la economía abundante, pero gracias a Dios, con mis propios medios me puedo mover hacia esas zonas. Magnífico, magnífico. Bueno. Hola, Richard Méndez, qué gusto que ya Gracias, doctor. Bueno, pues vamos a hacer nuestra oración porque hoy tenemos una sesión muy especial en donde voy a desdecir a este homúnculo miserable que se atrevió a criticar a la clase media y llamarnos aspiracionistas y que no entendemos la mística de su maravilloso mensaje. Así que hacemos nuestro Padre Nuestro como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, comenzamos. Voy a hacer una exposición, tal vez no muy larga, porque hoy desgraciadamente ha sido posiblemente el peor día de mis últimos meses en cuanto a el dolor de la culebrilla que no me deja. Ahorita antes de bajar, pues estuve acostado varias horas para disminuir el dolor y tomé dosis doble de analgésicos para poder estar un rato con ustedes. Pero mi réplica no va a ser exactamente la mía, porque hay personas que me han antecedido en el sueño de los justos y que dejaron de su pluma y letra ideas formidables sobre lo que es la necesidad, el anhelo de desarrollo del ser humano, la aspiración del ser humano por ser mejor cada día, porque el Señor, Dios, Padre Creador del cielo y de la tierra y de la humanidad, y de los ángeles y de los demonios, de los ángeles que después se convirtieron por su gusto en demonios, nos creó a nosotros con tres facultades fundamentales. Comienzo por ahí para ponerlo como base de los genios, filósofos, gobernantes, escritores, que en un ratito más comenzaré a citar. Nos dotó de inteligencia. Y la inteligencia de modo natural, de modo irrenunciable, de modo intrínseco, ¿qué es lo que busca? ¿Alguno de ustedes me puede decir? ¿Qué es lo que busca la inteligencia? Si alguien quiere decir algo, levante la mano y encienda su micrófono. Johnny Hill. La verdad, doctor. Muy bien, Johnny, excelente. La inteligencia solo se satisface con la verdad, no con la opinión. Porque la opinión es una verdad subjetiva que no satisface al hombre, al ser humano. La única verdad que nos satisface es la verdad objetiva, la verdad ontológica, que se define de una manera sencillísima. Lo que es, es. Aunque tú no sepas qué es ni qué cosa es. Hay otra verdad que se llama subjetiva, que es la opinión, pero esa no libera. La opinión más bien nos hace esclavos, nos hace prisioneros de la opinión si no somos capaces de salir de la opinión para buscar la verdad ontológica o verdad objetiva, que es la verdad en sí.
Y luego tenemos una tercera clase de verdad, que es la verdad lógica, que consiste en la adecuación de la mente con el objeto conocido. Adecuación de la mente con lo que estás conociendo. No es al revés, como lo hace el homúnculo que despacha en Palacio Nacional, que adapta la realidad a lo que trae en su cabeza. ¿Sí? Es decir, hace la operación inversa a lo que hace una persona saludable, cuerda y honesta, moral y éticamente. Nos dotó el Señor de otra facultad, la voluntad o libre albedrío. ¿Cuál es la búsqueda natural de la voluntad o libre albedrío? ¿Qué es lo que buscamos con la voluntad invariablemente? ¿Cómo se llamaría? A ver. Bien. Roberto Rosas. El bien. El bien. El bien. Incluso cuando alguien obra mal porque le parece bien, subjetivamente. Como cuando los narcos celebran con una gran pachanga que coronaron una merquita de, no sé, de Tamaulipas a Tijuana o de Tamaulipas a Chicago, para ser más realista, ¿no? Ya saben que está mal, pero como de alguna manera les parece bueno, pues hacen sus pachangas, sus celebraciones y sus disque triunfos, haciéndole el mal a la sociedad, pero ellos creen subjetivamente que eso es bueno. No es posible para el ser humano optar por el mal en cuanto mal. La gente, el ser humano, opta por el mal en cuanto que de alguna manera lo ve como bueno. Entonces, de modo irrenunciable, intrínseco, el ser humano busca siempre lo mejor, busca el bien, en todos sentidos, materialmente, espiritualmente, socialmente, ecológicamente. Incluso hay ejemplos a escala global que nos permiten ver cómo grandes naciones, poderosísimas naciones como los Estados Unidos, tienen un proyecto que va a beneficiar enormemente a toda la población del planeta. Y es que para el 2030, los Estados Unidos ya no permitirán la circulación de automóviles movidos a gasolina. Solamente movidos por electricidad. Imagínense lo que es suplantar, sustituir todo el parque vehicular de una nación de 330 millones de habitantes, ¿sí? Donde mínimo hay 250 millones de automóviles movidos a gasolina, más unos cuantos híbridos y unos cuantos eléctricos, para que en 10 años esa nación vaya a buscar que todo sea movido por energías limpias. Y mientras el zoquete que tenemos acá está comprando refinerías y está construyendo refinerías, además en un lugar donde va a ser imposible que funcione, en la zona más baja de Tabasco, Dos Bocas, mientras que el mundo evoluciona para algo verdaderamente espléndido, que se use únicamente energía eólica y energía solar. Europa está apoyando este proyecto y no me sorprende que también China y Rusia lo vayan a apoyar. La única voz discordante es la de este zoquete que despacha en Palacio, que quiere seguirnos regresando a la época del carbón y que cree que aquí no va a haber el deseo natural de la gente de pasar a tener el mismo parque vehicular eléctrico que los vecinos del norte. Lo pongo como un ejemplo de cómo incluso grandes sociedades que por otro lado tienen grandes vicios, como el vicio del consumo de las drogas, porque Estados Unidos consume el 60% de las drogas que el planeta produce, y de ese 60%, el 80% pasan por México, o salen de México y van a dar a las principales capitales norteamericanas, viniendo de Colombia y Venezuela sobre todo, y con base de trampolín en Honduras generalmente. Bueno, entonces, estas tres facultades, la otra facultad es la memoria. Y fíjense cómo tendemos a olvidar lo malo.
Como a nuestro parecer, dice un gran poeta por ahí, todo tiempo pasado fue mejor. Es cierto, lo malo tendemos a reprimirlo, a olvidarlo, en cambio las buenas cosas con mucha facilidad nos vienen a la memoria. Pues como quiera que se le mire, el ser humano fue creado para aspirar a la verdad y conocerla, para aspirar al bien supremo y conocerlo y poseerlo, que es Dios, y para recordar lo mejor de nuestra niñez y de nuestra juventud. Y entonces viene este pseudofilósofo, este hombrecillo, del cual dice Aristóteles algo genial. Los hombres pequeños, y no se refiere a los chaparritos, ¿sí? Porque muchas veces los chaparritos tienen la cesera mejor amueblada que los gigantes, se refiere a los hombres pequeños de espíritu. Y parece que Aristóteles está despachando por ahí cerquita de Palacio Nacional y conoce muy bien al malo, porque Aristóteles dijo, los hombres pequeños hacen demasiado ruido. Los hombres sabios actúan en silencio. Y por sus frutos los conoceréis. Esta frase ya no es de Aristóteles, sino de Cristo, pero le viene muy bien al comentario inicial de ese genio maravilloso que fue Aristóteles, y que de alguna manera sigue siendo el maestro actual de las personas que quieren conocer lo mejor de la filosofía humana. Bien, entonces, hecha esta introducción sobre las tres facultades intrínsecas del ser humano, repito el concepto, ¿cómo distinguimos a un animal irracional respecto de un ser humano? Muy sencillo, porque los animales no tienen inteligencia, no buscan la verdad, se mueven por el instinto, de modo infalible, pero eso no es la verdad. Eso es lo que los mantiene vivos, gracias al instinto. Los seres inanimados, perdón, los seres irracionales no toman decisiones. Si tomaran decisiones, tal vez un león podría tener lástima o misericordia de un corderito que está por comerse. O una serpiente de cascabel podría tener piedad de un niño en vez de picarlo, morderlo y matarlo. Los animales no toman decisiones. Los seres humanos siempre tomamos decisiones de modo constante, de modo permanente, y siempre nuestras decisiones se inclinan al bien objetivo, al bien supremo que es Dios, o al bien subjetivo, cuando somos perversos o no somos virtuosos, y entonces a lo malo le llamamos bueno, como el ejemplo que puse de los narcos. O de los gobernantes de cuello blanco que en este país se dedican a robar, como lo dijo por ahí un famoso presidente en épocas no muy remotas, que dijo, la Revolución Mexicana se caracteriza por hacer una comalada de millonarios cada sexenio. Muy bien, entonces vamos a ver qué nos dicen los cerebros más poderosos de la Tierra, actuales, del pasado y algunos muy antiguos. He hecho una colección de pensamientos para cerrarle la trompa, cerrarle la boca a este maléfico personaje que hoy funge de presidente. No están en orden cronológico ni en orden alfabético. Fue conforme las fui encontrando por ahí. La primera es de John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, el presidente católico de los Estados Unidos que fue asesinado por orden de Lyndon Johnson por razones de orden sionista y masónico. Dice John Fitzgerald Kennedy, decidimos ir a la luna no porque fuera fácil, sino porque era muy difícil. Qué frase tan aspiracionista maravillosa. El siguiente, dice Robert Browning, un filósofo inglés, el hombre debe extender su mano más allá de sus alcances. Y si no, ¿para qué es el cielo? Vean qué hermosísima frase. El hombre debe extender su mano y su mirada más allá de sus alcances, porque si no, ¿para qué es el cielo? Otro, de Don Quijote. Bueno, de Cervantes Saavedra,
pero lo pone en boca de Don Quijote, que dice, no importa el resultado, solo el esfuerzo es lo valioso. Ya nos está con esta frase quijotesca empujando al esfuerzo. Otra, Ludwig Born, un filósofo nórdico, allá de por Finlandia, Noruega, países nórdicos. Aspirar, dice Ludwig Born, es para el alma lo que el hambre es para el cuerpo. Creo que esta es la mejor de las que llevo leídas hasta el momento. La repito por hermosísima. Aspirar. Así le está cerrando la boca al hombrecillo este. Aspirar es para el alma lo que el hambre es para el cuerpo. O sea, no podemos dejar de satisfacer el hambre de conocimiento, el hambre de verdad, el hambre de bien, porque aspirar es justamente como comer lo es para el cuerpo. Si no aspiramos, nos morimos. Luego viene la idea de un famoso filósofo español, don José Ortega y Gasset, que dice, la vida es una serie de colisiones, choques con el futuro. No es una suma de lo que hemos sido, sino que es una suma de lo que anhelamos ser. Tómala. Golpe en la jeta con toda la fuerza. La vida es una serie de colisiones con el futuro. No es una suma de lo que hemos sido en el pasado, sino de lo que anhelamos ser. Maravilloso. José Ortega y Gasset, famoso filósofo español. Otra, de Samuel Johnson, norteamericano. Nuestras aspiraciones son nuestras posibilidades reales o verdaderas. Y otra de William Shakespeare, el famosísimo, el más famoso escritor de toda Inglaterra en toda su historia. Shakespeare, el autor de Romeo y Julieta, como principal drama conocido por la, incluso por el popolo, por la gente común. Dice William Shakespeare, sabemos lo que somos, pero no lo que podríamos ser. Durísimo contra este antiaspiracionista que hoy destruye a México. Luego viene una frase posiblemente de uno de los filósofos más brillantes de Alemania, John Wolfgang von Goethe, que se escribe Goethe, Goethe, se pronuncia Goethe, John Wolfgang von Goethe, que dice, el que no avanza, retrocede. Entonces, ¿a qué aspiramos? A avanzar. Tómala también en plena jeta. Y otra de Miguel de Cervantes Saavedra, que dice, no ames lo que eres, ama lo que puedes llegar a ser. Fíjense qué belleza de Miguel de Cervantes Saavedra. No ames lo que eres, ama lo que puedes llegar a ser. Tenemos ya una legión de intelectuales, de poetas, de filósofos, de genios, de teólogos, cerrándole la jeta a este loco perverso de Palacio, que está furioso porque la clase media aspiracionista votó contra él. En la Ciudad de México, en el Estado de México, donde se recuperó el Corredor Azul, y en las principales ciudades del país, como Monterrey, Morelia, Guanajuato, Querétaro y otras muchas. Desgraciadamente, el popolo morenista, que no tiene aspiraciones, bueno, sí tiene una, cobrar su cheque cada 15 días, las dádivas de Morena, sin hacer nada. ¿A qué aspiran? A depender. Por eso no tienen aspiraciones verdaderas. Y eso es la masa de gente absurda, de gente, digamos, que es una vergüenza nacional, que sostuvo a Morena en el poder hasta cierto punto, con muchas limitaciones si lo comparamos con el 2018. Pero ahí están, aspirando solamente a hacer lo contrario de lo que los grandes genios de la humanidad nos declaran. Luego tenemos otra de Henry David Thoreau. El cielo es tan grande como grande es nuestra aspiración.
Bueno, ya más claro no se puede decir. El cielo es tan grande como grande es nuestra aspiración. Henry David Thoreau. Otra de Albert Einstein, maravillosa. Cuando entendemos nuestras limitaciones, de inmediato vemos, perdón, cuando entendemos nuestras limitaciones, de inmediato vamos más allá de ellas. Fíjese qué cosa más genial de Albert Einstein. O sea, cuando alguien encuentra que está cojo y no puede caminar, cuando alguien como yo no puede mover su brazo izquierdo, pues de todas maneras lo trato de usar porque es una limitación y no me quiero morir manco. Y por lo tanto no me doy por vencido, voy más allá, como lo dice este genio de Albert Einstein, vamos de inmediato más allá de nuestras limitaciones. Es el caso de aquel famoso atleta que sin brazos ni piernas, nada, olímpicamente, ¿sí? Si alguno de ustedes conoce su nombre, se lo agradecería porque mi memoria ya no da para mucho. Se llama Nick. ¿Perdón? Se llama Nick. Nick. Ay, no recuerdo el apellido. Sí, cierto. Muchas gracias, Osvaldo. Luego, un famoso escritor de premio Nobel sudamericano. La literatura nace del paso entre lo que el hombre es y lo que quisiera ser. Un premio Nobel cerrándole la boca al hombrecillo de Palacio. Otra de don Miguel de Unamuno, uno de los mejores filósofos españoles. El que no sienta ganas de ser más, ojo, llegará a no ser nada. ¡Qué terrible! El que no sienta ganas de ser más, llegará a no ser nada, ni nadie. Don Miguel de Unamuno. Otro, de Jack Nicklaus. Los logros son el producto de incrementar continuamente lo que podemos y a lo que aspiramos. Parece que hubo una conspiración de genios para cerrarle la boca al hombrecillo de las mañaneras. El mismo Pancho Villa, un asesino en serie. Estaba leyendo hoy en la mañana una matanza que hizo este desgraciado en Casagrandes, Chihuahua, que consistió en fusilar a 180 adversarios militares delante de sus esposas y de sus hijos después de haber violado a las esposas. Ese es el tamaño de Pancho Villa. Pues aún él nos deja algo bien interesante. Ya con esto es superior al homúnculo de Palacio. Dijo Pancho Villa, es justo que todos aspiremos a ser más, pero también que todos nos hagamos valer más por nuestros hechos. Pancho Villa, que no estudió ni tercero de primaria y que es un asesino serial, sabe más que el presidente. Bueno, que el pretendido presidente. Luego tenemos a una mujer sabia alemana que dice, Marie Ebner Eschenbach. Dice, pobre no es el que no tiene nada. Pobre es el que nunca ha soñado con ser mejor. Tremenda frase. Otro. Friedrich Heinrich Jacobi, famoso filósofo alemán. El hombre es una criatura que aspira. O sea, mete la palabra aspirar en la definición de lo que es el hombre. El hombre es una criatura que aspira. Otra, del famosísimo filósofo alemán Immanuel Kant. El que no tiene metas, sufre su destino. El que tiene metas, lo crea. ¡Qué mandarinazo! Imagínense, el que tiene metas, crea su destino. El que no tiene metas, sufre su destino. ¿Qué diferencia tan enorme entre sufrir el destino, el que no tiene metas, y crear el destino, el que las tiene? Tremenda frase. Otra, esta es una famosa diseñadora de perfumes y de ropa, Coco Chanel. Dice, si naciste sin alas, no evites que te crezcan. Bueno, pues este homúnculo quiere que todos los mexicanos
evitemos que nos crezcan las alas, porque si no nos crecen las alas, vamos a votar por él. Más claro, no canta un gallo. Nos vamos hasta China, con un genio de la antigüedad remota china, Confucio, que dijo, el que nos roba los sueños, nos mata. Así, literalmente. Confucio, el que nos roba los sueños, nos mata. Tenemos otro premio Nobel, Gabriel García Márquez, de literatura, que dice, los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. ¿Sí? Yo puedo decir que en esta etapa de terrible enfermedad, desde septiembre hasta el día de hoy, me he vuelto a parir varias veces. He tenido que reafirmar mi compromiso con hacer el bien y propagar el bien. Gabriel García Márquez, me encanta eso, ¿sí? Sino que la vida nos obliga a parirnos a nosotros mismos una y otra vez. Y luego la famosa frase de un cantautor, Antonio Machado, poeta, que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Alicantes pintos, arrieros somos. Alicantes pintos, arrieros somos y en el camino andamos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Luego, Tomás Carlyle, inglés, un extraordinario literato inglés. Mi reino no es lo que tengo, sino lo que puedo crear. Tómala. Este es un uppercut a la mandíbula. Mi reino no es lo que tengo, sino lo que puedo crear. Federico Schiller, dramaturgo alemán extraordinario. Friedrich Schiller, debes aspirar incesantemente. La fatiga no te debe detener. Formidable. Y luego viene Shakespeare, no, perdón, me equivoqué. La obra de Fausto es, si mal no recuerdo, de Goethe, sí es de Goethe. Y dice Fausto, o sea, Goethe lo hace hablar a Fausto y dice, solo quien aspira se equivoca, pero aspira a corregir. Y Miguel Ángel, el famosísimo genio del Renacimiento, escritor, escultor, pintor, matemático, físico. Bueno, ¿qué no hizo Miguel Ángel? Dice, el mayor peligro no es que nuestras aspiraciones sean muy altas y no las alcancemos, sino que sean muy bajas y las logremos. Qué maravilloso, ¿no? El mayor peligro no es que nuestras aspiraciones sean muy altas y no las alcancemos, sino que sean muy bajas y las logremos. Como el chairo que logra, el nini que logra cobrar su dádiva cada 8 o cada 15 días. Qué peligroso es que lo logre cobrar, porque hasta ahí llegó. Y seguramente en la próxima elección volverá a votar por quien le da las croquetas y le llama animalito. Así fue como se refirió a ellos el perverso de Malo hace unos meses, hablando de que a los pobres hay que tratarlos como mascotas, no podemos dejarlos sin comer. No, señores, a los pobres hay que enseñarlos a sembrar la tierra, a desarrollar un empleo, a desarrollar un estudio, a desarrollar sus talentos. El mexicano chairo y nini está lleno de talentos, pero sus aspiraciones son tan bajas que lo peligroso es que las logre. ¿Y cuál es la aspiración más baja de un mexicano actual? Ese que llevó otra vez a Morena a grandes zonas de poder, el que nada más aspira a que le den, pero no aspira a crear sus propios recursos, mucho menos estudiar o hacer la mejor versión de sí mismo todos los días de su vida. Esta es la verdadera tragedia nacional. Mahatma Gandhi, el héroe hindú que le dio la independencia a la India, lo dice en 3 palabras: vivir
es aspirar. Tómala, hombrecillo. Vivir es aspirar. Mahatma Gandhi, un mártir de la libertad de su gran nación, la India. Y finalmente escuchemos la cita de nuestro homúnculo de palacio. Sectores de la clase media fueron influenciados, se creyeron lo del populismo, lo del falso Mesías, lo del Mesías tropical. Un integrante de clase media, media alta, incluso con licenciatura, con maestría, con doctorado, no. Está muy difícil de convencer. Ese es para decirle, siga usted su camino, va usted muy bien, porque es una actitud aspiracional que consiste en triunfar a toda costa para salir adelante y por eso es muy egoísta. Y entonces todos los autores, todos los genios que hoy he citado en esta sesión, se le echan encima a este homúnculo ridículo para decirle que poco árbol genealógico tienes para hacer de México un país que no aspire a la libertad, al desarrollo, a la democracia, a la libertad de creencia, a la libertad de asociación, al conocimiento, a la sabiduría y sobre todo a Dios. Terrible. Bien, pues con esto termino mi exposición y espero sus preguntas y sus comentarios. Esto que acabo de leerles lo voy a mandar en unos minutos más que termine la sesión al chat para que todos lo tengan. Está el documento en Word y se los voy a enviar de inmediato en cuanto terminemos la sesión en un rato más. Todavía tenemos un buen tiempo para comentarios y preguntas. Adelante, por favor. Buenas noches. Hola, Carlos. Voy a hacer una observación. Adelante. Las clases medias, especialmente la gente del sector informal, ellos no entran en la economía formal porque aspiran mediante eso tener una mejor calidad de vida y no estar pagando impuestos, porque si empezaran a pagar los impuestos que les piden según el tipo de negocio, ellos se irían a la quiebra. Mira, y además, no lo creo, ¿eh? No lo creo. El que pone un changarro y aspira a sacar adelante su changarro, lo logra. En México, en el sureste, en el centro, en el norte. ¿Sí? A ver, ¿qué diferencia hay entre los seres humanos del sureste y los seres humanos del noreste? Me refiero sobre todo a Coahuila y Nuevo León. Ninguna. Nuevo León tiene el municipio más rico de América Latina. San Pedro Garza García. Y ellos hicieron a un lado los partidos políticos y votaron por su propio alcalde. Lo mismo podría suceder en cualquier otro lugar de México o de Honduras o de Sudamérica o del planeta. Si realmente aplicas todo lo que hoy hemos aprendido. Si cada día te repites, te decides a volver a nacer, a rehacerte, con todos los impuestos. Yo pago un fregadal de impuestos y eso no me detiene. ¿Sí? 35% de mis ingresos van a dar a las arcas de estos rateros. Eso no es una explicación, Carlos. Discúlpame, pero ahora sí disiento totalmente de tu comentario. No dudo que haya gente que tú conoces que piensa de ese modo y que entonces prefiere no ganar nada y no hacer nada. Pues qué poca valía humana tienen, porque aspirar es vivir. No, estoy de acuerdo. Lo que sucede es, no es conmigo, sino que lo que buena parte de la población piensa en México. Sí, pero yo te aseguro que si la educación, sobre todo la educación que ha sido tan combatida en México, tan degradada en nuestro país, cumpliera con su cometido de desarrollar personas desde la autoridad, otro gallo nos cantara. Por cierto, voy a repetir un concepto que no sé si ya dije el miércoles pasado, pero vale la pena repetirlo. ¿Alguien conoce el significado de la palabra auctor? A-C-T-O-R, auctoritas. ¿Qué significa auctor, autoritas? Bueno, por lo que veo no lo dije. Lo digo. Hacer crecer.
Muy bien, hacer crecer. Entonces, ¿en qué se basaría la autoridad del presidente auténtico de este país o de cualquiera otro? En hacer crecer a su nación. ¿En qué se basaría la autoridad de un presidente municipal? Pues en hacer crecer a su municipio. ¿Y en qué se basa la autoridad de ustedes como padres de familia? Por ejemplo, Osvaldo con todas sus chamacos de muchas edades y una familia muy numerosa. En hacerlos crecer espiritual y material y físicamente. Si Osvaldo o cualquiera de los papás o mamás aquí presentes no hacen crecer a sus hijos, ojo, no tienen autoridad. Si un presidente como el que hoy padece México no solamente no hace crecer, sino que al revés nos hace decrecer, el Producto Interno Bruto de México está desplomado en un menos 9% para el 2021. Y difícilmente empezará a recuperarse en el 22. Pero esto comenzó a desplomarse antes de la pandemia, porque parece que la consigna de este hombrecillo que hace mucho ruido es exactamente lo contrario de lo que es la definición de autoridad, el que hace crecer. Y no dudo entonces que haya millones de mexicanos que no les interesa crecer. Pero no es tanto culpa de ellos, sino del narcosistema que tiene gobernando este país desde 1928. Pero aún creo que la clase media, que forma el 48% de la población de México, ojo, el 48% es un montón de gente. Si estamos hablando de 130 millones de habitantes en este país, más los que se fueron a USA, que son como 50 o 60 millones. Ellos cruzaron el Bravo como pudieron porque aspiraron a una vida mejor. Y qué lástima que se fue lo mejor de México a poblar las ciudades norteamericanas, que ya en gran medida parecen más mexicanas que otra cosa. Como Los Ángeles, como Phoenix, como Chicago incluso, aunque está muy al norte, ¿sí? Y algunas ciudades tejanas. Ya hablar español y comportarse como mexicano es la cosa más natural del mundo. ¿Quiénes se fueron? Los que aspiraron. Y estamos hablando de 50 o 60 millones de compatriotas que están allá. Y aquí la clase media está formada por el 48% de la población. ¿Sí? Casi la mitad de 130 millones. Por eso no acepto el comentario de que México está dominado por personas que no tienen aspiraciones, por el miedo a los impuestos. No, con todos los impuestos y con todo y el acoso de las autoridades, todavía no se mata el alma de México. Todavía somos más los que aspiramos. Pero ¿qué nos falta? Nos falta cultura ética, cultura religiosa. En una nación católica, yo digo que predomina el paganismo y el excristianismo. Y hay muy pocos católicos de a de veras. Es lo que más ha logrado el gobierno masónico destruir desde 1928. La fe del pueblo de México, que hoy es una fe del tamaño de un trajecito de primera comunión. Ya no cabemos en él. Por eso una de las grandes cosas, Isabel, que tenemos que hacer es reevangelizar. ¿Quieres hacer algo en tu región? Muy bien. Reevangeliza con el catecismo del padre Ripalda en la mano, que es el más sencillo que se ha escrito en todos los milenios de nuestra historia. Y luego va subiendo de grado, ¿no? Explicándoles cosas cada vez más complejas. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario, etcétera? Tenemos muy buen tiempo. Roberto, por favor. Rosas. Y luego Osvaldo. Robert. Perdón, me gustaría comentar de dos frases que están muy llenas de sabiduría. Una es de Agustín de Hipona. De San Agustín de Hipona. Dice, da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. Y la otra es de la Madre Teresa de Calcuta, que dice, hoy en día está de moda hablar de los pobres. Por desgracia, no está hablarle a ellos. Hablar de los pobres, pero no hablarles a ellos.
Y sobre todo no hablarles de lo que ellos deben o les conviene saber. ¿Sí? Y además, pues la 4T ama tanto a los pobres que los multiplica, ¿no? Es una tremenda y trágica realidad. Osvaldo, levantaste la mano. ¿Qué querías decir sobre este tema? Ahorita, pues, estoy, pues, trabajando con mis hijos y sí, ahorita sí me dio una patada muy fuerte al hablar. Y que si no los... Me alegra mucho que hayas sentido la patada. Si no me preocupo por hacerlos crecer y que tengan aspiraciones y despertarlos, pues ¿No estoy tienes perdiendo, autoridad? no tengo autoridad. Ni tu Y me esposa. Si tu esposa frena su desarrollo, frena su deseo de crecer, de hacer travesuras, de preguntar, de ser inquietos, metiches y preguntones, no tiene autoridad, la pierde. sí, Entonces no olviden esta definición. El mejor padre de familia, la mejor madre de familia es la que tiene autoridad para hacer crecer a su prole. y pues usted, pues yo me he metido mucho a conocer lo de la FEDA, pero no tenía mucha conciencia, no tenía conciencia, sabía un poco de la masonería y de toda la formación que da usted, estaba abajo completamente en la educación de formar a los hijos y de hacerlos crecer y hacerlos unas personas virtuosas, unas personas bien. Independientes y virtuosas. Independientes y virtuosas. Y pues usted me abrió la conciencia, ¿verdad? Pues qué Desperté. alegría, Osvaldo, qué alegría me da. Y pues recientemente, ayer, el muchacho de el muchacho de 13 años ayer le pidió permiso a su mamá, como le había dicho, pero se fue me dijo que con una muchacha mayor que él, ¿verdad? Y resulta de que, pues yo estaba pensando, ¿verdad? A dónde buscarlo, ¿verdad? Porque nomás le pidió permiso para ir a la tienda. Y pues resulta de que estaba pensando, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde lo tengo que buscar? Y como la mamá dijo, pues no, se me salió, no puedo hacer nada. Y pues resulta que a mí me pasaba por la mente, yo creo que necesito hacer algo. Claro. Necesito una corrección, ¿verdad? Pero dije, a lo mejor una avaricia. No. Pero me puse a pensar siempre. Me puse a pensar y a pensar y me tranquilicé. Y cuando llegué lo esperé y empecé a hablar con él. Y empecé a hablarle, decirle las cosas y empezó a abrirse. Y al último me empezó a decir las cosas de que no me dijo, no me decía, pues no le iba a dar permiso. Y le dijo que a su mamá no le decía nada, porque luego lo pone en una situación diferente, una situación poco crítica, en el sentido de que le da a saber de que no le da razones, ¿verdad? Exactamente. Si no le das razones, no le haces crecer. Uh-huh. Y le dije, tú estás hablando por mí, le dije. Y ya me puse, le dije, mira, le dije las cosas que le pueden pasar, le di una lista de muchas cosas. Y y luego después me dijo, eres muy cansón, me dijo, hablas demasiado, dice. Pero empezó a abrirse y en la mañana ya no le grité ni nada de eso, simplemente estuve muy bien. dialogando. Y ya después me dijo, es una muchacha, pero mi mamá piensa que me voy con los amigos o que estoy mirando a un muchacho, un amigo. Y pues ahí estoy trabajando y usted es un Bueno, ya ejemplo para a mí. partir de esta sesión, ya hiciste conciencia de que tu autoridad, Osvaldo, no, vamos, tu autoridad de orden natural te la dio Dios. ¿Pero para qué? Para que hagas crecer a tus hijos. Y eso me preocupa mucho. Bueno, entonces estaremos trabajando
contigo y con todos a los que les haya venido el saco, acuérdense, ¿cuál es el criterio para ser un buen padre, una buena madre, un buen jefe, un buen líder, un buen gobernante? Hacer crecer. Como se lo dije un día a una señora que casi le da un ataque al corazón. Ella no me conocía profesionalmente, vino a una primer consulta y de entrada, apenas se había sentado en el lugar de la paciente, me soltó una pregunta y me dijo: oiga, doctora Abascal, dígame por favor, en pocas palabras, ¿cuál es mi principal obligación como madre? ¿Y qué crees que le dije? Hacer todos los días algo para que tus hijos dejen de necesitarte. Bueno, casi le da un infarto. Y todavía le tengo que pagar la consulta. Es usted un salvaje. ¿Que usted no tiene hijos? Sí, le dije, tengo 9. ¿Y cómo puede con tantos? Porque los hago crecer y se valen por sí mismos. Un ejemplo, mi hijo Juan a los 8 años sabía andar en metro. Y a los 12 sabía manejar, y no solo él, sino sus hermanas. No a los 18, por favor. Desde que les alcanzan las patitas. Tiene que aprender todo lo que se puede aprender en este planeta. Todo. Eso es hacerlos crecer. Que todos los días hagamos algo, los que todavía tenemos hijos que dependen de nosotros, yo ya no, ya terminé hace varios años esa labor, hacer algo todos los días para que nuestros hijos dejen de necesitarnos. Muy bien. ¿Cómo? También, Haciéndolos crecer. también tengo pequeña dificultad con mi esposa, que realmente ella desea hacerles todo, como Qué se los mal, decía qué antes. mal. Entonces, ¿por qué no está ella sentada ahí junto a ti? Dile que está invitada a participar, a que entienda que si les hace cosas a sus hijos, los va a hacer unos hijazos de mi vidaza, gordolfos gelatinos, buenos para nada. Ya la invité, pero no se presta muy bien. Pues discute con ella sin enojarte muy a fondo lo que acabo de explicarle al grupo. Auctor, auctoritas, en latín viejo, el que hace crecer, el que hace independiente a sus hijos, a sus gobernados, a sus dependientes o a todas las personas que de alguna manera dependen de nosotros. Muy bien. Usted, Bien. Gracias, Osvaldo, por abrirte al conocimiento y por darte cuenta. Como lo dijiste cuando empezaste, me llevé un buen golpe, pues qué bueno, me alegra mucho. usted es un ejemplo. Bueno, gracias. Francisco Aburto. Gracias. Ahorita estaba escuchando lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, que comentó el compañero, y dice que se habla de los pobres, pero no se habla con ellos. Exacto. Yo antes me di cuenta de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando me metí a estudiar, me metí a varios cursos y todo, como muy aparte de la escuela. Ajá. Y ahí te enseñan más cosas, como que te abren la mente para algo más real, para lo realista. Sí. Entonces encuentro videos como los de usted y me meto aquí por lo mismo, porque hay conocimiento como más real. Claro. Pero también me doy cuenta que hay mucho manipulismo, se manipula mucho a las personas que todavía no entendemos gran parte. Exacto. Entonces creo yo que esa es la pobreza también. No es de dinero. La posibilidad de ser manipulado es lo que nos hace más pobres. Exactamente. Entonces creo que tanto en los programas que yo iba, y no quiero hablar como si yo ya le entendiera, pero la vida me ha llevado a entender algunas cosas. Francisco, creo que entiendes. Me doy cuenta que se manipulan mucho y digo, hijo, le van a seguir dañando a mucha gente. A millones de personas. En la idea de otros. Sí. O sea, el de acá ya los manipuló, ahora ya van a manipular a la familia, luego la familia, y se hace una que dice uno, híjole. Una catarata de fracasos. Mala onda, y con una seguridad de yo ya tengo la razón. Sí, claro, y están manipulados. ¿Sí? Y qué tristeza, porque digo, ay, en la Qué tristeza, sí. Liliana Espinosa levantó la mano. Adelante, Liliana. Sí, doctor. Buenas noches a todos. Mi pregunta es, doctor,
bueno, soy madre de ¿De cuántos? 4 hijos. De De 4. Ya 5. multiplicaste, 2 por 2, 4. Ya partió a la casa del padre y ahorita estoy embarazada. Bien, felicidades. Mi pregunta es, ahorita que he conocido varias cosas con usted, me ha surgido, más que nada, ese interés de dar a conocer. Muy Pero mi bien. pregunta es, ¿hasta dónde, doctor, puedo hacerlo sin afectar a ahora sí, ¿cómo le diré? Mi obligación como madre, sin descuidar a mis hijos? Tengo, pues, presto un servicio a la iglesia como lectora. Me invitaron a participar a una radio comunitaria para evangelizar. Acepté porque tengo esa, ¿cómo le diré? Inquietud de dar a conocer a muchos, como ahorita lo comentó mi compañero Francisco, porque hay personas que aún, y me incluyo, aún pues no distinguimos entre algunas cosas de evangelización y confundimos, ¿sí? Entonces, pues hay mucha gente que a pesar de que estamos en la iglesia, pues no estamos del todo evangelizadas. Yo lo admito, doctor. Me ha abierto el panorama porque igual en la red nosotros, o bueno, yo me meto a investigar y he descubierto pues que a veces lo que nosotros vemos con otras personas no es verdad. No es verdad. Y usted lo ha desmentido. Claro. O sea, yo en alguna ocasión escuché a varios personajes que usted ha dicho, es que él no está diciendo la verdad. La verdad. Y he dejado de seguir, pero pues así estamos muchos, doctor. Sí. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿qué hacer? Seguir formándote, seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir abriendo tu mente. Y repasa todas las frases de los genios que acabo de citar. Muchas te van a quedar como anillo al dedo. Sí. Aspira a conocer más. Aspira a difundir más el bien, a difundir más el conocimiento de Cristo. Este país se dice cristiano, pero en realidad hay territorios dominados de una manera tremenda por la Santa Muerte o San Malverde, por las supersticiones. En mi comunidad eso es lo que ha crecido, doctor. O sea, la Santa Muerte la tienen en todas partes y para todo, y que la Santa Muerte te acompañe y hasta hacen oraciones a la Santa Muerte. Bueno, tengo una anécdota de un militar amigo mío que me contó que él y su cuadrilla, su pelotón, se dedicaron durante varios meses a destruir todos los altares a la Santa Muerte entre San Luis Potosí, la ciudad de San Luis Potosí y El Paso, Texas. Una carretera, o sea, son como 1000 kilómetros o más. Y que no habían tardado de acabar con todos los altares a la Santa Muerte cuando ya, donde habían empezado a destruirlos, ya estaban otra vez puestos. Sí. O sea, era más rápida la reacción de los santamuerteros que la reacción del ejército. Hasta que les dieron la orden de dejar de destruir altares porque no había ya recursos para hacerlo. Ya, el pueblo supersticioso ganó la batalla al ejército en varios estados del norte de la República. Es tremendo, ¿sí? Y claro, como digamos que les va, entre comillas, bien con sus gobernadores narcotraficantes, como el de Sinaloa, el de Sonora, el de Baja California Sur y Norte, ¿sí? Ahora el de San Luis Potosí, que es un delincuente que tiene orden de aprehensión por el gobierno yanqui. Y es el gobernador electo. Y está indiciado como narcotraficante y asesino. Imagínense lo que está pasando en México.
algo que les quería decir, ¿quién ganó las elecciones? El narco. Si quieren ver una figura en movimiento, una acción telenovelada de cómo se mueve el narco en México, les voy a pedir que anoten y lo busquen en su televisión o en su computadora. Hay una telenovela o una serie de televisión que se llama Falsa Identidad. Y les pido ver el final del capítulo 59 y el comienzo del capítulo 60 para que vean cómo en acción el narcotráfico domina a la policía, a los presidentes municipales y a los gobernadores. Si de hoy en 8 no han encontrado la mayoría del grupo estas imágenes aterradoras, porque están filmadas con un realismo asombroso, no sé cuál sea el productor, ni si es colombiano o mexicano, pero el hecho es que en este par de capítulos, el capítulo 59, en los últimos minutos y en los primeros minutos del 60, vemos claramente cómo gobierna el narcotráfico. O sea, cómo le dan órdenes a la policía para sacar asesinos que ya están prisioneros y van y los sacan de las cárceles, dándole órdenes a las policías. Y si la policía no obedece, se van contra sus hijos y sus esposas, cuyos domicilios ya conocen bien. Porque si no, no se atreverían a manejarse de esa manera tan terrorífica, ¿no? Todo México casi está así. Los territorios libres son muy pequeños y son minoría ahorita, después del 6 de junio. Entonces, ¿quién ganó realmente? El narcotráfico. ¿Y por qué? Porque tenemos una mexicanidad descatolizada, descristianizada, con 90 años de trabajo de la masonería a partir del Pacto de los Generales, que ya lo he explicado varias veces. Bien, entonces, y nada más ten mucho cuidado, Liliana, con no ser, ¿cómo se dice? Candil de la calle y oscuridad de tu casa. Exactamente, esa era mi pregunta, Tienes que encontrar doctor. un balance. Sí. Un balance en donde sientas que estás siendo seguida y escuchada por tus hijos y que ellos sienten en ti un modelo para crecer, para ser mejor. Sí, porque esa parte no la quiero descuidar. No son tanto tus palabras. Mis actos. Son tus acciones. Sí. Sí, doctor. Prometer, cualquiera lo hace. Como dicen por ahí los narcos, de lengua me como un banquete. ¿Sí? Sí. De lengua me como un taco, ¿no? Pues no, no es de lengua, es con nuestras acciones, ¿correcto? Sí, doctor. Muy bien. Bien, había levantado la mano otra persona por aquí. ¿Quién fue? Se me borró del chat. ¿Quién es? Bueno, si no la encuentro, pero no importa. El que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, tenemos todavía unos minutos. Nuevamente Roberto y alguna otra persona por ahí. Sí, Robert. Que hay una ideología que ha penetrado mucho, que le dicen teología de la liberación, en donde se distorsiona el evangelio usando la pobreza como bandera. Pero hay varias frases del evangelio que le dan cachetada de guante blanco a esta ideología. Por ejemplo, la de no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabes cuál es la que a mí más me gusta? No sé si la vayas a decir. Aquello que dijo Cristo, hablando de los pobres. A los pobres los tendréis siempre entre vosotros. ¿Qué quiso decir? Pues que Él no vino a sacar de la pobreza a los pobres. Él vino a redimir al pecador, pobre o rico, miserable o millonario, para que de los pobres nos encarguemos nosotros, los que tenemos algo de recursos o muchos recursos. La responsabilidad no es sacarlos de la pobreza. La responsabilidad es hacerlos crecer
para que ellos salgan de la pobreza por sus propios medios. Este es el gran engaño del Pejelopostli, ¿sí? Y desgraciadamente en este gran engaño cayó el 52% de la población. Por fortuna ya no el 75%, ¿sí? Porque perdió 14 millones de votos. Pero todavía es muy alto este falso discurso de la teología de la liberación. No, Cristo no vino a liberarnos de la pobreza, vino a liberarnos del pecado. A todos, no a los pobres ni a los humildes, a todos por parejo, sin excepción. Si Judas hubiera querido, se hubiera arrepentido. Pero en vez de ir a buscar una higuera para colgarse, tendría que haber ido a buscar a la señora Madre de Cristo, ¿no? Pero el demonio no lo dejó y él no tuvo las fuerzas espirituales ni tal vez físicas para ir a buscar a la corredentora que por supuesto lo hubiera perdonado. Bien, ¿alguien más había levantado la mano por ahí? Otra vez Paco Aburto, ¿sí? Iba a comentar algo. A mí me dejó un poco movido cuando escuché que decía Moisés, que decía, así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿No se refiere a eso también, a la ayuda que estamos hablando? Posiblemente de si uno tiene más posibilidades de conocer. Tienes la obligación de dar a conocer. Ajá. Sí. Claro. Mira, en muchas ocasiones me encuentro andando en la calle. Ahora hace algún tiempo que no, porque estoy muy limitado de mis movimientos en la calle. Pero hubo un tiempo en que andaba yo en moto de aquí a allá, recorriendo toda la ciudad, trabajando, y con mucha frecuencia me encontraba pedigüeños en las esquinas. Es que no he comido, es que me muero de hambre, es que me muero de sed. En vez de darles dinero, entraba a un Oxxo y prefería darles una pieza de pan, una torta o algo, que darles dinero, porque si les daba dinero, ¿qué hacían con el dinero? Drogas, alcohol, sexo y cigarro, aunque se estuvieran muriendo de hambre. Y si además les decía, oye, ¿por qué no lavas coches? Estás fuerte, estás joven, estás sano. ¿Por qué no ofreces tus servicios en una residencia de lo que sea, de office boy, de barrendero? No, no, no. Y muchos me decían, perdón por lo que voy a decir, qué hueva. ¿Sí? Entonces, ese es el gran problema del mexicano común, que le da pereza y solo aspira a depender. Esa población, por fortuna, y lo repito, decreció notablemente del 2 de julio del 2018 al 6 de junio de este año. Perdió muchos adeptos. Qué bueno, y ojalá lo siga perdiendo. Pero en gran medida eso va a depender de nuestra acción concertada. ¿Será que por eso Jesús preguntaba también, ¿quieres que te ayude? Porque claro. Si no que te ayude, yo sigo mi camino, no puedo entretenerme con alguien que no quiere. Por supuesto. Y el que quiere posiblemente va a cambiar a 2 o 3 o mucha más gente. Sí. Y por ejemplo, cuando se encuentra la mujer que van a matar a pedradas porque la encuentran en adulterio, ¿sí? Magdalena. ¿Qué le dice? No te condeno, pero no peques más. Porque, o sea, la enfoca la virtud. Una pregunta. Yo ahí cuando escuché eso, yo sentí que lo que quería decir es, si no encuentras la felicidad o si no encuentras a Dios, donde quiera que andes no vas a hallar no vas a encontrar nada bueno. De hecho, hay una exposición de Santo Tomás de Aquino que dice que todo lo bueno, todo lo que de suyo es bueno, necesariamente nos conduce a Dios. Y todo lo que de suyo no es bueno, necesariamente nos conduce a la pérdida de Dios. Ella lo estaba buscando donde no era. Donde no era. Pero él entendió que su búsqueda no era una búsqueda malévola, era una búsqueda por ignorancia y debilidad. Y por eso la levanta, le salva la vida y le pide, no peques más. ¿Sí?
Por eso es cuando usted nos dijo, una ocasión escuché que comentaba usted que usted como psicólogo como nos puede ayudar. Exacto. Pero hay que ir también a la iglesia a que nos absuelvan. Por Como supuesto. una ayuda de Yo lo que escalón. digo es, el papel del psicólogo es hacerte que tengas ganas de ponerte en un confesionario. Pero yo no te puedo dar la absolución. Okay. Entonces, el trabajo de un solo sacerdote que confiesa es más trascendental que el trabajo de todos los psicólogos de la tierra, juntos. Porque nosotros trabajamos en un plano natural y busco empujarlos a todos hacia la conquista del plano sobrenatural que solamente da la gracia. Entonces, mi último consejo o mi última propuesta en términos de crecimiento para todos, en lo cual baso mi autoridad profesional, es en que todo lo que estoy planteando es muy fácil conseguirlo, fíjense muy bien, si estamos en gracia. Si nuestra alma está en amistad con Dios. Si estamos en gracia de Dios, la conquista de las metas más elevadas, estas que han planteado estos brillantes genios cuyas ideas les he compartido hoy, es hasta cierto punto fácil obtenerlo, en gracia de Dios. Y sin gracia de Dios, sin amistad con Dios, hasta levantarnos de la cama, puede ser el acto más difícil del día. ¿Sí? Uh-huh. Bien, la última pregunta y nos vamos. ¿Quién la quiere hacer? Doctor, Isabel. una pregunta. ¿Cómo haría Juan yo? Carlos. Y luego Juan Carlos. Isabel. ¿Cómo haría yo que la gente se enamorara más de la iglesia? Porque ando con gente que está evangelizada, pero haga de cuenta que la iglesia o los sacerdotes no le ponen mucho interés. Y a mí sí me claro, a mí me duele. Eso. Sí, hay una frase que me gusta mucho del Papa Francisco. Muchas cosas que él dice no me gustan, lo confieso, pero hay una que sí me gusta. Él dijo, la iglesia es un hospital de pecadores, no un hotel de santos. Sí. Y Cristo vino por los pecadores, que lo somos todos de alguna manera. Sí, 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 sí. Pero Cristo se empeña más por los peores que por los mejores. Es más, él lo dice literalmente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que lo siguen siendo. Estas dos frases, una del Papa Francisco y otra de Cristo, yo las manejo mucho para atraer a la gente a la iglesia. Okay. Pero claro que más adelante en este mismo taller vamos a manejar temas que nos permitan reevangelizar. Claro, a todos los que quieran, ¿no? Es una invitación que cada quien sabrá si acepta o no, pero si tú te llevas un alma al cielo, salvas la tuya. Te lo prometo. Gracias, doctor. Finalmente, Juan Carlos, por favor, el último. Sí, gracias, doctor. De esta noche. Una pregunta a partir de un comentario que hizo usted en el grupo de los lunes, donde compartió usted la posibilidad de abrir un grupo para niños, adolescentes, mira, qué bueno que me de dar formación. Lo voy a decir, vamos a formar un grupo con sus hijos, diferente de los hijos del grupo lunes, porque ya van más de 100. El grupo lunes ha juntado más de 100 chamacos, ¿sí? Desde los 10 hasta los 25 años. Entonces voy a dar una sesión gratuita o tal vez 2 sesiones gratuitas a los hijos de este grupo miércoles con una sola condición, que no es nada del otro mundo, que por favor me ayuden con sus cuotas de junio. Y si alguien está atrasado y siente que la carreta se le atoró, escríbame un WhatsApp privado y buscamos cómo desatorarla. Soy flexible, soy comprensivo, pero sí les puedo decir, y no como queja, sino como una realidad, que sobrevivir en esta época me ha sido tremendamente difícil, porque mi gasto número 1 en esta época desde septiembre es en médicos y en medicinas para buscar la salud. Es una fortuna lo que estoy invirtiendo en médicos y medicinas
para lograr una recuperación que todavía no veo clara, porque la viborilla se sigue paseando y haciendo estragos en todo mi costado izquierdo. Entonces se me ocurrió que cómo nos podemos ayudar mutuamente. Bueno, pues con un evento que no les cueste para sus hijos entre los 10 y los 25 años, solteros, no casados. Espero que en el grupo miércoles, en el chat oficial del grupo miércoles, me empiecen a mandar los nombres y las edades. Y pronto les daré la fecha y el temario que voy a desarrollar con ellos, ¿correcto? Distinto, es un grupo distinto al de los lunes, porque ya sería impráctico meter a tantos en una sola sesión, ¿ok? Entonces espero que a partir de al ratito me empiecen a decir, pues, Jacinta de 13 y María Victoria de 14, mujeres, ponlas en mi lista, ponlas en tu lista, por favor, y estaremos, por supuesto, que creando este evento más pronto que tarde, y nada más, la única condición para que estén inscritos es que una de dos, o que hayan cubierto junio, o que si no han cubierto incluso 2 o 3 mensualidades, me escriban y encontremos un apoyo mutuo de cómo nos podemos ayudar, porque no soy rígido, ni soy mercenario, ni soy autócrata, siempre hablando se entiende la gente, ¿ok? Entonces espero que al terminar la sesión, yo mando lo que les leí de estos genios y ustedes me empiezan a mandar su lista, ¿correcto? Para dar ya una fecha pronto. ¿Cuáles van a ser los temas? Amor, sexualidad, matrimonio, ideología de género, todo lo que los puede pervertir, les vamos a dar el antídoto. Amor, sexualidad, matrimonio y contra ideología de género. Son los 4 grandes temas que voy a manejar con ellos. Bien, pues muchísimas gracias a todos y seguimos muy en contacto. Muchas gracias. Muy buenas noches y ya quedamos. Nos ayudamos mutuamente. Bye. Espero sus... Buenas noches, doctor. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Cuando pueda, los PDFs. Buenas noches, Juan. Les vaya muy bien. Gracias. Feliz semana. Gracias. Gracias, Hasta la doctor. vista. Hasta la Buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches a todos. Buenas noches.